Hola, bienvenidos al canal Edu Art Print, donde hablamos de arte y diseño. Hace unos 4 meses te comenté que había empezado a ilustrar el Tao Te Ching. En realidad, cuando uno dice empiezo a ilustrar, y esto lo conecto con el video anterior, donde hablamos de las ilustraciones de Asintopías. Claro, por ahí vos te podés imaginar que uno empieza a bocetar lápiz, virome, pintura. No, en realidad empieza a meterse en el discurso del texto que que quiere ilustrar. Y así es, que con el Tao Te Ching me encontré con un montón de cosas que no solo las conocía, no las conocía en profundidad, sino que además tuve que empezar a entenderlas, más que informarte, como cuando lees un libro de nuestra cultura, digamos, o de nuestra filosofía, de nuestra mitología, de nuestra historia. Eh, por eso si yo te mostrase así, en forma suelta o aislada, ilustraciones de todas las que hice, de las cuales ahora empiezo el proceso de selección y descarte, porque tengo cientos, para ver con cuál me quedo. No tendría mucho sentido porque no te dirían mucho. Entonces me apunté algunas cosas para comentarte antes de mostrarte y sí voy a compartir un video donde hago una introducción a lo que son las mitologías comparadas, porque claro, esto es oriental. Entonces, venir con conocimientos de otra mitología es muy interesante cuando uno empieza a interactuar ambas esferas del conocimiento, a ambos ámbitos históricos y culturales. Y te lo voy a mostrar con los significados del famoso círculo del yin y el yang, y a partir de ahí cómo se disparan relaciones dialécticas con la cultura occidental, por ejemplo. Pero, a ver, y obviamente la geometría sagrada, que es lo que hacemos en los cursos que doy, que ahora, en noviembre, ya está todo completo, pero a partir de diciembre podés hacer los cursos presenciales. Ya que estamos, te paso el dato. Pero a ver, cosas que me llamaron la atención que me costó entender. Por ejemplo, en esta cultura oriental, eh, el caminante, porque Tao es camino, el caminante no deja huellas. Ahí me acordé de la serie de Kung Fu que veía cuando era chico, que te conté en otro video cuando te mostré el papel de arroz y las tintas para asumir, donde el maestro lo hacía pasar a Washington Kane pisando el papel de arroz y no tenía que dejar huellas. Y el día que no dejara huellas sería el momento de partir. Así empezaba la serie. Claro, el Tao dice que el caminante no deja huellas. Eso tiene que ver con que no habrá cosas a las que apegarse. No hay una prioridad en cuanto al ser, no hay un privilegio de la idea del ser, sino del andar. El ser es muy occidental, ese pensamiento tiene que ver con la esencia, y esto es lo que me llamó la atención. No hay esencia. Es decir, no hay un privilegio de lo esencial, a pesar de que uno a priori diría sí, porque es todo tan espiritual, entonces como la búsqueda hacia el interior es para descubrir una esencia. No, nada que ver.
Porque la esencia, dicen los orientales, es conservadora, la esencia te ata, se opone a los cambios, ¿no? Porque si es conservadora. eh, en cambio, el Tao se va adaptando a esos cambios, en tanto camino. ¿Sí? Entonces no hay una sustancia, una esencia a la que darle mayor importancia, porque ya detiene, ¿sí? Atasca, estanca. Eso sería el ser. Entonces, si todo es camino, todo es transcurso, todo es modificación constante, no importa el comienzo o el origen en tanto al concepto de historia que tenemos nosotros. Es más, no sé si hay origen, todavía no lo sé. Porque todo eso, y ahí está una palabra que ellos usan, el Quan, con Q, Q-U-A-N. El Quan es el proceso de adaptarse. Eso reemplazaría al ser, a nuestro concepto de ser en Occidente. La historia occidental se describe entonces como narrando cada vez un hecho nuevo. El Tao, en cambio, hace reescrituras y esto es interesante porque ahí me apareció Freud con, con aquello que decía la reescritura de la memoria, ¿no? Donde opera más para ellos, para los cultores del Tao, la descreación más que la creación. ¿Qué es la descreación? La desconstrucción. ¿Mm? Y de ahí, si uno lo relaciona, aparece lo que ellos le llaman el Shansai, que es, por ejemplo, esto de la descreación, la deconstrucción de algo. ¿Para qué? Para recrearlo. El Shansai es lo que para nosotros por ahí sería una copia. Pero ¿qué pasa? Ellos rediseñan, digamos, de alguna manera algo, poner una obra de arte que copian, pero para hacerle mejora, dicen ellos, pero no una cuestión de soberbia, lo voy a hacer mejor. Esa mejora significa adaptarlo a los tiempos. ¿Por qué? Porque todo es camino, todo es transcurrir, no te olvides. Ese adaptarse a los tiempos es lo mismo que desconstruir para nosotros, pero no está negando al original. ¿Qué es original? ¿Qué es copia? Ahí los compartimentos estancos empiezan a diluirse, a desvanecerse. Lo que para nosotros sería plagio porque privilegiamos el ser, ¿no? Esa obra es de fulano de tal, fue el original, ¿sí? Donde Occidente ve plagio, yo te diría que Oriente ve Tao. Camino, proceso, readaptación. ¿Por qué no le interesa la esencia, aquel ser de esa obra? Sino que es un cambio, una mejora para que ese ser pueda sobrevivir con el presente. Si no, es para estar en un museo en tanto reliquia. Y acordate de Platón, ¿no? Para Occidente la reproducción, decía él, pierde verdad y belleza. Pero al valorizar el proceso de transformación, es decir, esta recreación, la verdad primigenia ya no es tan importante. Es decir, ya pierde esa autoridad de verdad en cuanto a cosa unívoca. Eh, Se va diversificando, no es la verdad. Y si la hace mejor, y acá está que por qué no es soberbia, porque eso implica respeto, respetar a la obra original, la rediseña para que pueda sobrevivir más amigablemente entre los presentes.
Eso es respetar a la obra original. Hay dos palabras importantes, el fungi, o sea, nunca será fungiping, dicen ellos, nunca será idéntica, no tiene sentido la copia fiel, sino fangiping, es decir, parecida, similar, intento de mejorarla. Es decir, es un camino, un Tao, que continuamente intenta acercarse a la perfección, sabiendo que no va a llegar, como no llegó ni siquiera a la obra original. Pero siempre es ese intento de llegar hacia, andar. Si ese constante desarrollo o evolución es un transcurrir donde no hay apego, donde no hay cosas que cargar, donde no hay esencia, eh, donde continuamente se está fluyendo, no es posible que haya lo que acá se le llama la grieta, ¿sí? Ese, ese oponerse en forma tan maniquea. Los antagónicos que se oponen se equilibran, se sostienen por tensión, y esto tiene relación con uno de los principios del Kybalión, por ejemplo, o lo que en la Gestalt, ¿no?, le llamamos ese equilibrio dinámico. Por tensión, las cosas se equilibran por ir una hacia un extremo y otra a otra, y se necesitan, porque si no, caen, sin una, sin el otro. Todo está en tensión, todo está en constante movimiento, está en constante fluir, y eso lo representa la línea central del yin y el yang, que ahora enseguida te explico con un ejemplo práctico. Voy a hacer el círculo. Es decir, no es esto o aquello, como así acá la gente se pone en una postura y se pone en contra del opuesto. No es esto o aquello, es esto tanto como aquello. ¿Mm? Eh, y otra cosa muy importante que todavía no lo termino de elaborar en su complejidad, pero sí empecé a entenderla, es el concepto de vacío, que para nosotros es algo negativo. Y lo relacioné mucho con las formas, con el saludo, y ahí estaba emparentando ese concepto de las dos personas que hacen la reverencia, que se agachan, que no se miran. Están mirando el centro, están mirando el vacío. Digo, lo estaba emparentando con el mito del amo y el esclavo, ¿no?, de Hegel, ¿no?, de esa relación que pensan dos animales, o dos hombres primitivos, que con la mirada pretendan intimidar a otro, quiere ganar el espacio, quiere vencerlo, quiere empoderarse sometiéndolo, y a partir de ahí el grito, y de ahí viene el saludo. Acá es una reverencia silenciosa, donde no se miran. En fin, ahora paso a dibujar este símbolo del yin y el yang, y seguir hablándote un poco más, para así después sí podemos compartir las ilustraciones que hice del Tao Te Ching. Pero sí me parece bueno compartir toda la semántica, digamos, todas las interpretaciones de lo simbólico, para ver de qué manera uno como ilustrador desarrolla las ideas pertinentes a un texto, sin ser obvio, sin ser, como te decía en el video anterior de YouTube, sin ser tan literal, ¿no? Porque del Tao se pueden hacer muchísimas interpretaciones, desde el momento que tenemos el Tao filosófico, el Tao religioso, en fin. Pero, claro, vos sabés que un símbolo importantísimo es aquel del yin y el yang. Eso lo conocemos todos, ¿no? Ahora, más allá de lo que conozcamos o sepamos, de acá vienen las interpretaciones.
Porque, por ejemplo, sabemos que el yang sería lo masculino, si lo vemos desde un lugar, y el yin lo femenino. ¿Mm? Ah, el yin y el yang representarían esta dualidad que significa tai chi también, al igual que esa disciplina física, ¿no? Eh, pero además podemos decir que esto es lo creativo, el yang, y el yin lo receptivo, que aquí hay un polo positivo y acá un polo negativo. Y acá viene un tema importante, porque uno al escuchar negativo ya piensa en algo malo, pero ese es el concepto moralista que tenemos nosotros enquistado desde que nacemos, esto de bien y mal. No desde ese lado, desde el sentido de polo positivo, polo negativo. ¿Qué sucede? Uno se necesita del otro para generar energía. ¿Mm? Eso lo sabemos por la vida cotidiana, por la electricidad. ¿Sí? Entonces, estos opuestos en realidad se complementan, son opuestos y complementarios. Ese es el concepto de dualidad. ¿Sí? Y vos fíjate que esta línea, que es el tercer elemento, visto desde un punto de vista, representa el fluir, ¿sí? Porque para el taoísmo la vida no avanza en forma lineal, sino fluye como el agua del río en ondas, en forma espiralada, pero no solo para los orientales. Ahora vamos a ver la relación con las mitologías occidentales, haciendo una comparación simple, ¿sí? Eh, y estos puntos también están implicando que hay algo de yin en el yang y hay algo de yang en el yin. Esto en la quietud generaría un desequilibrio, una paradoja, pero esto significa que esto está en constante movimiento, como te digo, en un fluir. Eso hace de esto un equilibrio dinámico, ¿sí? Como es la búsqueda de ese equilibrio en la vida. ¿Mm? Ahora, vos fijate que estas formas, estas dos entes que forman esa dualidad son inseparables, ¿sí? Forman uno. Y acordate, ¿sí? En lo que habíamos hablado de los pitagóricos y de la geometría sagrada, Egipto, Grecia, ¿sí? Donde teníamos también el uno, se desdobla. Esa es la forma correcta de decir. No, para que no se crea que hay otro uno, como yo lo dije recién. No. Entonces, la dualidad está dada por esta figura, que es la Vésica Piscis, donde encontramos las mismas características de esto otro, ¿sí? Ahora, este número 3, que desde un cierto sentido está dado por este fluir, pero esto además significa otra cosa. Está dado por una circunferencia que estaría como eclipsada, porque está detrás, es un círculo, en realidad no es una circunferencia, se ve como circunferencia porque se ve el borde, es un círculo que está detrás, es un círculo vacío, ese es el número 3. Y hay otra gran contradicción respecto de nuestros prejuicios o por ahí nuestros errores a la hora de interpretar el concepto de vacío. El concepto de vacío no es lo que nosotros pensamos, la nada, que no hay nada, que no existe, que también sería algo negativo. No, y justamente el Tao Te Ching está lleno de esas paradojas dialécticas, pero que son de una lógica potentísima dentro de lo que es esta filosofía
oriental, ¿sí? Ese número 3 estaría representado por lo que ya hemos visto otras veces, el triángulo, ¿sí? Ahora, existía también otro concepto que es el Wei, que sería la no acción, y por eso te digo que esto de no tomar literalmente las cosas, porque no acción no es quedarse sin hacer nada, el Tao refiere a no acción en el sentido de no contradecir el fluir de los acontecimientos, el lógico desarrollo de la naturaleza y del mundo, pero no quiere decir pasividad, ¿no? Es seguir haciendo cosas, y ese parte de hacer cosas del ser humano es justamente parte de toda esa acción del devenir de la naturaleza. ¿Sí? Por eso con el no acción a veces también hay un problema de interpretaciones, a veces. Por eso, y con esto que te decía de la espiral, ¿sí? De que todo fluye en espiral, bueno, vos sabés que en la cultura occidental nosotros también tenemos aquello de la espiral áurea, nada menos, o la de Fibonacci. Y es así como avanzaba la vida y como esta espiral estaba presente en todas las cosas y representa un canon de belleza por su armonía y a la vez su equilibrio y su dinámica. En fin, si continuamos avanzando ya desde lo numérico, no solo con el 2 y el 3, y si seguimos con el resto de los números, vamos a seguir encontrando analogías, similitudes y a la vez siempre esas particularidades de cada cultura, de cada filosofía, de cada civilización, dadas por estos mitogemas. Vos fíjate en la India, por ejemplo, el Mahabharata también te plantea el Tamas, el Rajas y el Sattva, ¿sí? Que era también tres instancias donde vuelve a aparecer el número 3 que genera el equilibrio entre esos tres principios, ¿sí? Desde lo corporal representaría la homeostasis, desde lo espiritual ya otra vez volvemos al tema de la no acción, y está más ligado con la serenidad, que no es la mera calma que entendemos nosotros, ¿sí? Serenidad relacionada con la claridad. ¿Sí? Si vamos a la etimología de la palabra, para los orientales era un cielo sin nubes, la serenidad, de ahí la claridad. ¿Cuál es la diferencia? Uno puede estar calmo, digamos, nuestra cultura, un día de descanso, por ejemplo, donde todo está bien, tomando sol, naturaleza, respirando el aire. Lo que refiere el Tao respecto de la serenidad es tener claridad, no en esos momentos, sino en los momentos álgidos, en los momentos convulsionados, donde todo está mal, o sea, en esos momentos de zozobra, que se mantenga la serenidad. Eso depende del carácter, depende del desarrollo personal, ahí está la gran diferencia. Por eso fíjate que son palabras que a veces las tomamos a priori como algo que ya sabemos, que ya entendemos, pero de pronto, cuando empiezan a estar puestas dentro de un contexto, comenzamos a advertir que tienen otras significancias, tienen otros símbolos y por lo tanto conforman otra cosmogonía. Bien, todo esto y mucho más hay en los cursos de geometría sagrada que vos podés tomar a partir de diciembre, y tal vez haya algunos cursos de verano como el año pasado, donde vamos a ver mucha información que tiene que ver con estos contenidos, relacionándolas
con el arte, con el diseño y sobre todo dibujando mucho.